Buen día, apreciados compañeros y tutor evaluador. A continuación estaré sustentando la actividad correspondiente a la etapa número 2 del curso de sistemas dinámicos, la cual lleva por nombre obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Mi nombre es Juan Pablo Molina Jiménez y hago parte del grupo número 7 del curso, que al mismo tiempo forma parte del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. ¿Ok? Bueno, para el desarrollo de esta actividad inicialmente se nos solicitaba escoger uno de los ejercicios que se encontraban en el anexo 2 de la guía de actividades. En este caso yo he escogido el ejercicio correspondiente al literal A, ¿sí? El cual corresponde a un sistema eléctrico, ¿sí? Como el que ustedes pueden apreciar allí en la figura 2. Es un circuito mixto formado por resistencia, tres resistores, una bobina y un condensador. Y una señal de entrada que es una diferencia de potencial. Básicamente nos piden hacer el modelamiento matemático de ese circuito eléctrico, el cual se considera que el voltaje de entrada o voltaje de alimentación es una batería de 9 voltios, y la salida que se va a analizar para obtener el modelo matemático que representa el circuito es el voltaje de carga en el condensador. ¿Ok? Entonces, para obtener esas ecuaciones diferenciales, nosotros debemos aplicar una serie de leyes que se utiliza mucho para la resolución de circuitos mixtos. En este caso, son denominadas las leyes de Kirchhoff para las mallas y los nodos. Entonces, inicialmente nosotros debemos identificar cuáles son esas mallas y cuáles son esos nodos, que las hemos representado en la figura 3 a través de unos recuadros y unos puntos. Bien, entonces aplicamos la primera ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos enuncia que la suma de voltaje alrededor de todo circuito cerrado es igual a cero. ¿Ok? Es muy importante aquí destacar esto que dice aquí, que los términos de cada una de las ecuaciones puedan quedar en función del voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. ¿Por qué? Porque estos son los valores que en magnitud presentan variación en el dominio del tiempo, ¿ya? Es decir, la corriente en cualquier instante de tiempo va variando en la bobina, y también la carga en el condensador también varía en el tiempo. Entonces, como son ecuaciones diferenciales, pues lógicamente deben quedar en función de estas magnitudes. Entonces, la malla 1, por ley de Kirchhoff, nos dice que el voltaje 1 menos Br1 menos Br2 menos B en el inductor es igual a 0. Y de aquí tenemos que definir a qué es igual cada uno de estos voltajes en estos elementos. Voltaje en el inductor, que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. El voltaje en R1, que es igual por ley de Ohm a la corriente en R1 por R1, pero la corriente en R1 es igual a la corriente en L1, porque están en serie, por la resistencia R1. El voltaje en R2 es igual a IR2 por R2, pero ¿quién es IR2? Entonces, para saber quién es IR2, nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff para los nodos, la cual nos enuncia que la corriente que entra, en este caso la corriente en el inductor, es igual a la suma de las corrientes que salen, que es la corriente en el resistor 3 más la corriente en el resistor 2. Pero R3 se encuentra en serie con C1, por tanto la corriente en R3 es igual a la corriente en C1. Bien, y ahí entonces la corriente en R2 sí nos queda en función de la corriente en el inductor menos la corriente en el capacitor. Entonces ya podemos calcular a qué es igual BR2, ya que simplemente reemplazamos el valor obtenido por R2, lo multiplicamos, y aquí reemplazamos a qué es igual la corriente en el capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Por tanto, reemplazando esos valores que ya hemos enunciado en la ecuación de voltaje de Kirchhoff, obtenemos esta ecuación número 1, que de momento la vamos a dejar de esta forma, ya que nos ha quedado en función de la derivada de la corriente en el inductor y la derivada
del capacitor. Entonces tenemos que tratar de reemplazar esta derivada aquí para que nos quede simplemente en función de una sola derivada. Okay. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por allí hasta ese momento. Entonces tenemos que por la malla 2 el voltaje en R2 menos BR3 menos BC1 es igual a 0. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Ya hemos calculado a cuánto vale BR2. Entonces menos BR3, pero BR3 es igual a IR3 por R3. Pero IR3 es igual a I en el condensador, o sea, la corriente en el condensador. Entonces la reemplazamos directamente. ¿Ya? Que S1 por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo menos BC1 y lo dejamos allí. Entonces aquí sacamos el factor común y despejamos la derivada del voltaje con respecto del voltaje de la carga, del voltaje del condensador con respecto al tiempo y nos queda una ecuación como nosotros la estamos buscando que quede en función de la corriente de la bobina y el voltaje en el capacitor. Entonces vamos a despejar, a reemplazar esta ecuación en la ecuación 1, la que deducimos ahorita, para que esa nos quede en función simplemente de la derivada de la corriente en el inductor. ¿Ok? Y obtenemos esta ecuación aquí que la he llamado 1 asterisco. Bien, y a esta también nuevamente nos queda en función de ¿qué? Estos son constantes, nos queda en función de la corriente en el inductor, el voltaje en el capacitor y bueno, el voltaje de entrada. Reemplazamos los valores que nos han indicado inicialmente, el cual tenemos una resistencia de 10 ohmios, 15 ohmios, 5 ohmios, R1, R2 y R3 respectivamente. L1 que es igual al número del grupo, que en este caso es 7 henrios. Y el capacitor, la capacitancia que es de un faradio, que en este caso corresponde al primer dígito de la cédula. Entonces reemplazamos esos valores en las ecuaciones, así sencillamente, y obtenemos en este caso para la ecuación diferencial de la corriente en el inductor, que es igual a un séptimo del voltaje de entrada menos 55 sobre 28 de la corriente en L1 menos 3 sobre 28 del voltaje en el capacitor. Una ecuación diferencial en términos de L1 de la corriente en L1 y el voltaje en IC1, que será la ecuación diferencial de la malla 1. Ahora tenemos la ecuación diferencial de la malla 2, nuevamente reemplazamos los valores y simplemente tenemos nuevamente una ecuación diferencial del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo que está en función de la corriente otra vez y del voltaje en el condensador. Bien, entonces ya hemos cumplido con lo que se nos solicitaba en la primera parte de la actividad y es obtener el modelo matemático que describe el sistema eléctrico que nos han sido asignados. ¿A partir de qué? De estas ecuaciones diferenciales que nosotros hemos acabado de deducir. Bien, ahora nos piden que diseñemos un diagrama de bloques en el software especializado de MATLAB que será equivalente al modelo matemático obtenido para el sistema en el dominio del tiempo. Es decir, vamos a escoger las ecuaciones diferenciales, las vamos a llevar a Simulink en MATLAB y vamos a diseñar un diagrama de bloques a partir de estas para ver cómo se comporta esa señal de entrada que nosotros le estamos dando al sistema y en función de esta, ¿qué ocurre con la señal de salida que es el voltaje en el condensador? ¿Ok? Entonces, aquí ya nosotros hemos diseñado el diagrama de bloques. Creo que esto sería mejor si lo apreciamos directamente aquí en MATLAB. Ok, aquí ya lo tenemos montado. Aquí podemos apreciar nosotros las dos ecuaciones diferenciales. Nosotros aquí tenemos una señal de entrada que es igual a 9 voltios, la cual nos indica la guía de actividades que se da una perturbación en los 5 primeros segundos que eleva el voltaje una unidad por encima de su valor y nosotros vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo con ese voltaje en el capacitor cuando esa perturbación se da. Nosotros aquí tenemos dos integrantes
coeficientes que corresponden al integral del voltaje en el condensador y de la corriente en la bobina, y estos ADD que corresponden a los términos de cada una de las ecuaciones, sencillamente. Las ganancias que son corresponden a los coeficientes de las ecuaciones. Entonces todo está obviamente en sistematizado, y aquí nosotros tenemos un osciloscopio para analizar esas señales. Bien, entonces hacemos clic en el osciloscopio y listo. Aquí tenemos una señal de entrada que, como le dijimos, era una señal inicialmente de 9 voltios. Ya durante los 5 primeros segundos recibe una perturbación el sistema en la señal de entrada que le eleva una unidad por encima de su valor, y nosotros vemos aquí en esta curva amarilla que es la señal de salida. En este caso es una curva exponencial creciente que corresponde a la carga en el condensador. Entonces, nosotros vemos que a medida que transcurre el tiempo, pues obviamente esa carga en el condensador aumenta. Lo que nos interesa ver es qué es lo que está sucediendo cuando se da esa perturbación. En este caso aquí nosotros la colocamos a los 20 segundos. A los 20 segundos, porque en los 5 primeros segundos no estamos logrando observar una, una perturbación en la señal, ¿ya? Entonces nosotros aquí en los 20 primeros segundos vimos aquí se puede observar como una especie de curva que se dio sobre la señal, lo cual hizo que se aumentara el valor de 1 voltio sobre la señal de salida. Entonces, básicamente lo que se trata de mirar con este modelamiento de diagrama de bloques es que todo sistema que recibe una perturbación o una alteración, eso inmediatamente se va a reflejar en la señal de salida, en este caso esta pequeña variación en la continuidad del voltaje de carga en el condensador. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes, y quedo atento a cualquier tipo de sugerencias o recomendaciones. Muchas gracias.